todos, muchísimas gracias por acompañarnos y estar interesados en escuchar estos nuevos modelos que el mundo está cogiendo muchísimo y que Colombia también como gobierno y como país está interesado en aprender. Vamos a estar con Lucio, nos va a hacer como todo lo que nos va a explicar el modelo de la dona y su método rueda para abordarlo de una manera más fácil, que les va a empezar a contar qué es eso del modelo de la dona, qué es eso con qué se come. Y por cierto, dona se refiere a la rosquilla esa que compramos en la tienda y comemos dulce. Exactamente se refiere a eso. Así se llama, así fue como lo nombraron. Lucio, es todo tuyo. ¿Tú vas a pasar, cierto? Sí, yo te puedo pasar, claro. Ok. Muy buenas tardes a todos. Pues para nosotros es bien importante poder abordar este tema de la economía, de los negocios sociales, de la economía, de los esfuerzos que se hagan para construcción de paz y Masterpiece Internacional, que es la matriz o la fundación madre de donde pertenece la Peace Hub Medellín y activa en Colombia, Masterpiece Colombia, ha sugerido que se mire el modelo económico de la dona para efectos de estar construyendo iniciativas y condiciones necesarias para que cada uno de los clubs que hay en Colombia inicialmente fue propuesto en octubre del año pasado, cuando estuvo el CEO nuestro aquí en Medellín, y que se mirara este modelo. Este modelo lo hemos venido mirando con mucho detenimiento, ya habíamos visto muchas cosas, estamos en un mundo donde permanentemente se sacan nuevos enfoques. Yo no lo llamaría ni ciencias, yo lo llamaría únicamente enfoques, y son enfoques y corresponden a necesidades. Dentro de estas necesidades, pues obviamente una necesidad económica está vigente en un mundo transaccional y en un mundo donde es necesario la economía para poder sobrevivir las organizaciones. Vimos muchos tipos de economía, vimos la economía circular, la economía naranja, que es el presidente actual quiso mucho impulsar y ha venido impulsando, la economía inclusive de la economía plateada, la economía verde. Ha habido muchos tipos de economía, pero básicamente todos están tratando de hacer un esfuerzo para que tengamos un modelo. Un modelo básicamente es un referente a seguir. Entonces vamos a hablar un poquitico del modelo de la dona sin entrar en mucha profundización porque hay mucha literatura y mucha información. Queremos más bien nosotros entonces al interior de una organización sin ánimo de lucro, de una entidad, una organización que pretende construir y apoyar la paz, articular esfuerzos con diferentes colectivos para construcción de la paz, básicamente en nuestro territorio, que no decimos que solamente es Medellín, podríamos decir que como mínimo es Valle de Aburrá o la ciudad-región que la circunda. Pasamos DUR, por favor. Entonces vamos a entrar al modelo, a lo que básicamente donde se inicia. En el año 2012, Kate Raworth, una londinense del año 70, tiene apenas 52 añitos. Para nosotros es muy poquito, para otros será muy viejita. Saca un libro que se llama Economía de la Dona y nos muestra 7 maneras de cómo pensar la economía del siglo XXI. Básicamente era la intencionalidad de tener una economía de la dona, era ponerle límites al crecimiento. Este tema ya lo habían planteado los hermanos Midus por allá en 1974 cuando sacaron un modelo que se llamaba Límites del Crecimiento y decía que el año 2010 iba a ser el tope para el crecimiento planetario. Esto ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo y realmente es importante. Entonces, Kate se basa en la figura de la dona, que es una rosca, es un pan de queso, para ellos pues inclusive no se escribe así dona, sino donuts, eh, y, eh, y nosotros llamamos dona,
y básicamente es una rueda con un vacío en la mitad. Pasamos, Dur, por favor. Ese vacío en la mitad está lleno de lo que llama las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 a partir del año 2015 con meta del año 2030. Eran 8 los Objetivos del Milenio desde el 2000 hasta el 2015 y básicamente son una serie de objetivos, metas o horizontes a perseguir en el futuro alrededor de los grandes problemas globales. Esos grandes problemas globales, pues básicamente son muy típicos y en la base de la dona, en el hueco de la dona, básicamente le das un clic ahí. En el hueco de la dona, básicamente lo que hace es, le das un clic, por favor, lo que hace es trabajar la base humana, es el hueco. Ella está presuponiendo, ella está sacando un supuesto bastante fuerte de que esa base social, ese constructo y esa parte elemental, pues ya se tiene. Y son las necesidades humanas, son las necesidades que tiene el ser humano para poder sobrevivir, para poder dispersarse, para poder crecer y para poder evolucionar. Este, esta base social es muy importante. En los países desarrollados no le tienen, que ellos quieren más bien redirigir lo que han hecho más que tratar de conseguirlo. Es decir, a excepción de Sudáfrica y un par de ciudades más, hoy en día la ciudad de Monterrey también entra en ese problema, como es, por ejemplo, el suministro de agua potable, el alimento, la salud, pero algunos lo tienen ya muy solucionado y básicamente quisieran mirarlo a otro enfoque. Por lo tanto, lo ponen la base humana, la base humana. Esta base social, ellos pretenden que se trabaje a partir, ahí damos clic, Dur, a partir de una regeneración. Y una nueva distribución para que la economía se base en estos dos conceptos. Cuando se habla de una economía regenerativa, se entra muy en el concepto de Daniel Walt de la cultura regenerativa del siglo XXI, que es bastante interesante, pero muy poco comprendida y muy poco difundida. Y es que una cosa es cambiar, o sea, bote lo anterior y haga una cosa nueva, porque lo importante del cambio es una cosa nueva. El cambio y lo importante en la tecnología empiezan a utilizar una palabreja que a veces me da muy duro, que es la disrupción, o sea, rompa, no solamente cambie, sino que rompa a la fuerza y cambie, o sea, haga una cosa nueva. En lo regenerativo se pega mucho de cómo hace la naturaleza las cosas. Pues que la naturaleza no llega y acaba con un proceso evolutivo y después al tiempo empieza con otro, sino que al interior de un proceso evolutivo empieza a haber procesos regenerativos. Este es bien interesante porque es un concepto de vida, la generación, es un concepto de redespliegue que es muy importante. El redespliegue es una regeneración en donde piensa o toma fuerzas y vuelve y toma otro camino, pues un poquitico diferente más bien, ¿sí? Entonces lo regenerativo. Y lo segundo es cómo distribuimos los recursos sobre la tierra, cómo hacemos esa distribución. Ellos pretenden de que todo esto que base social que ya se había obtenido mediante una economía regenerativa y distributiva, ¿sí? Tengamos un espacio más seguro y justo para la humanidad, que básicamente es el espacio de la harina, de la dona, y allí formar un techo tecnológico y ese techo tecnológico generar los límites. Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Porque yo quiero ir hasta el final y después devolverme. Cuando tenemos este techo tecnológico para los excesos. Y cuando tenemos la base social, lo que es la inequidad planetaria es nuestro, lo que es límites planetarios es de ellos.
los países desarrollados. Y entonces es para los excesos de un problema grandísimo que tenemos de acidificación de los océanos, con el cambio climático, la contaminación química, la conversión de tierras, pérdida de diversidad, conformación atmosférica, reducción de la capa de ozono, pero aquí están únicamente techo tecnológico de límites muy ambientales. Y ahí es donde hacemos nosotros el primer aporte al modelo. A nosotros nos parece que dentro de nuestra biodiversidad colombiana, suramericana, antioqueña y del Valle de Aburrá, nosotros sí tenemos que ver todos estos temas. De hecho, en el Valle de Aburrá tenemos emergencia climática, en el Valle de Aburrá tenemos bastante tratamiento alrededor de la contaminación atmosférica, pero que hay otros elementos muy importantes que están en el centro. O sea, el techo no estaría allí, sino que lo pondríamos más en donde está la base social, porque ahí deben considerarse unos aspectos sociales, deben de considerarse unos aspectos políticos y sobre todo deben de considerarse unos aspectos organizacionales y humanos que son muy importantes para nuestra región. Entonces, allí el modelo lo que pretende es, a partir de estas 7 cosas que pone allí, eh, estos 7 elementos, básicamente es crear límites planetarios para disminuir todos los excesos y tratar de suplir todas las deficiencias, pero desde una economía regenerativa y distributiva. A mí nunca me ha gustado y va a ser muy difícil este tema en la confrontación académica y dialógica alrededor de que la educación tiene que volverse regenerativa y distributiva. O sea, debe ser en muchos espacios y tendrá que ser distribuida y universalizada de una forma tal que permita trabajar más equitativamente y más en función de la base social que en función de lo ambiental. Aunque haya que trabajar lo ambiental, nosotros tenemos un requerimiento enorme desde lo socioeconómico y desde lo político en nuestra región. Eso es urgente para nosotros y son deficiencias. Y las deficiencias hay que mirarlas. Por lo tanto, cuando vemos el modelo de la dona, decimos, bueno, muy interesante, es un referente, es un modelo. Y nos están invitando a que haya límites planetarios en que no nos consumamos 1.6, 1.7 planetas al año, sino que nos consumamos menos de 1. Cuando vemos quién se consume el 1.6 o el 2 o el 2.3, son países desarrollados que ya tienen esa base social relativamente justificada o por lo menos en alguna forma distribuida, y tienen un espacio seguro para ellos. Vemos que los que nos consumimos 0.3 o 0.4 o menos de un planeta o menos de nuestro territorio al año, somos los que no tenemos esta base social asegurada. Y ahí entonces hacemos un pequeño quiebre y un redespliegue para poder hacer una regeneración. Ese redespliegue tiene que ver con un abordaje que tenemos nosotros en la delimitación de los territorios cuando se planea. Pasamos, Doug, por favor. Y esto entonces lo llamamos la rueda RD. La rueda RD son los recursos únicos y coeficientes para el desarrollo amorosos. Amoroso no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con amor y muchas cosas más, y que sean regenerativos y distributivos. Esto básicamente es para que empecemos a hablar básicamente de recursos. Tenemos unos recursos al interior de nuestro territorio y nosotros no podemos depender. Este modelo es totalmente de desarrollo endógeno. Es decir, nosotros no podemos pretender buscar recursos afuera, no sabiendo que todos los recursos los tenemos adentro. Recursos que recurrimos a un acrónimo bastante viejo, pero que ahora está evolucionado con el STP, con el TEPASO, etcétera. Pero básicamente las siglas quiere decir lo mismo: lo político, ambiental, tecnológico, legal, económico y social serían los recursos a trabajar de tal manera que nosotros podamos regenerar todos los recursos orientados a que haya un bienestar en el territorio. Cuando hablamos específicamente de una comunidad, esa comunidad tiene que buscar sus recursos adentro.
y tiene que ver de qué vivir. Esto es antiquísimo, esto es inclusive de miradas ancestrales, de cómo cada comunicado y cada colectivo buscaba en sí mismo los recursos para aprovecharlos en su máxima expresión y para hacer que no los destruyera. Que tener recursos permanentes es tener recursos regenerativos, el tener recursos para todos es tener recursos distributivos. Entonces, esta rueda RD, o esta rueda, o este rosca o rollo, muchos nombres puede tener, nos permiten a nosotros hacer algo al inicio de los procesos de planificación, de los procesos de proyectos, de políticas públicas o inclusive de conversación estratégica organizacional para poder delimitar los territorios. Pasamos, Dur, por favor, entonces ahí la penúltima, sí, la penúltima. Entonces, nosotros basamos de que esta rueda debe basarse en visión de largo plazo. Es una pequeña modificación, aunque no es una crítica, aunque en muchas partes sí lo criticamos, al mal uso de la palabra sostenibilidad. Creemos que sea una visión de largo plazo, porque cuando tienen asegurados los recursos para el largo plazo, es porque los recursos ya están permanentemente regenerándose, están en forma distribuida y se están asegurando para 2, 3 generaciones. Y ese es un muy buen concepto de sostenibilidad. Por lo tanto, trabajamos como si fuera a largo plazo. ¿Para qué? Pasamos, por favor, entonces, y lo enfocamos en algo muy importante, que es que nuestro territorio necesita una delimitación territorial. Esta delimitación territorial eh, es clave. De verdad que no sé por qué nosotros llegamos y empezamos a decir que vamos a planear y entramos derechito a planear sin delimitar los territorios, sin poder saber que ese territorio tiene una dinámica problemática que trae y arrastra y que ha sido mucho, muy enfocado. Y nosotros pretendemos y proponemos en este enfoque de la rueda regenerativa distributiva que se haga una limitación territorial basada en la dinámica que tiene ese territorio y sus problemas. Es decir, proponemos que este abordaje sea con el modelo de planeación PREPRO, que es planeación regenerativa con perspectiva, o sea, con mirada a largo plazo, basada en problemas. La gente dice, no, yo no quiero problemas, Lucio. Y yo digo, no, es que problema no es una cosa negativa. Un problema es una ecuación. Y son todas aquellas variables que están en este territorio que toman diferentes valores, entonces la ecuación toma diferentes direcciones. El problema de la pobreza, puede que tengamos cero pobreza, puede que tengamos mucha pobreza o puede que tengamos relativa pobreza, pero hay que trabajar sobre esa ecuación y sobre ese problema durante muchísimos, muchísimos años, y por eso es que se nos olvidan las cosas, no trabajamos problemas. Cada 4 años decimos, vamos a acabar con la pobreza, y a los 4 años volvemos y decimos, vamos a acabar con la pobreza. No, tenemos que trabajar sobre el problema de la pobreza, sus fundamentos, sus causas, sus potencialidades y todo lo que trae la dinámica que tiene este territorio de 1.300 kilómetros cuadrados, que es el Valle de Aburrá, con algo más o alrededor de 4 millones de personas. Pasamos entonces, ahora vamos a armar un cuadrito, donde entonces la limitación la hacemos partiendo el sistema, es como si fuera un sistema endógeno, interno, a tratar de mirar allí todas las problemáticas, o sea, todos los factores de cambio y todos los actores del cambio. Y por eso dividimos ese ecosistema territorial en 2 grandes subsistemas, uno que es la vida, que es la naturaleza y el medio ambiente, y otro que es la dignidad, o sea, el ser humano, lo antrópico. En la vida, pues entonces está todo lo biótico y lo biótico, flora, fauna, ecosistemas y agua, tierra y aire. Esto trae problemas medioambientales, problemas que son un adjetivo y una variable. Entonces podemos tener baja capacidad o bajo utilización del reciclaje. Tenemos alta contaminación de fuentes hídricas,
tenemos pérdida de suelos fértiles, alta emisión de gases de efecto invernadero, permanente deforestación, etcétera. Tenemos muchísimos problemas nosotros ambientales, porque allí hay una cosa gravísima. Estábamos planeando en alguna parte y nos dijeron, dijimos, señores ambientales, ¿cuál es el problema de residuos sólidos? Y llegaban y dijeron, el problema es la economía. Ah, señores economistas, ¿cuál es el problema de los residuos sólidos? Y dijeron, el problema es la sociedad. Ah, señores sociólogos, ¿cuál es el problema de los residuos sólidos? Y dijeron, el problema son los políticos, la política. Señores políticos, ¿cuál es el problema? Y dijeron, no, yo no veo ningún problema. ¿Por qué? Porque vemos los problemas siempre en los otros. Nunca vemos el problema adentro de cada variable y adentro del territorio. Tenemos que ver en cada sociedad, en cada barrio, en cada territorio, esos problemas. Y esos problemas son claves en cada uno, son propios. Y alrededor de esos problemas están todas las oportunidades del mundo y están todo su futuro, porque es alrededor de eso que tienen que vivir. Tienen que vivir alrededor del aire, tienen que vivir alrededor de la tierra, del agua, la flora, la fauna y los ecosistemas. Y ese medio ambiente que es la casa, la vida, tendrá que estar allí por século seculorum. Y lo mismo la dignidad humana en eso que llamamos la tecnología, que ahora le ponemos el nombre muy bonito de diseños sociotécnicos, toda la parte económica, toda la parte política, toda la parte social, cultural, demográfica, toda la parte organizacional, legal, poblacional, histórica, y ahí tenemos todos los elementos y todo el elemento acaban los problemas. Pero esos problemas no existen por sí solos, existen porque hay un actor que lo genera, que lo sufre, que lo soporta, que lo relaciona y que lo legisla, que etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos actores y esos problemas nos va a permitir a nosotros hablar acerca de la delimitación territorial y desde allí poder proponer distribuciones y regeneraciones. ¿Desde dónde? Desde una dinámica que se trae. Nosotros tenemos parte del futuro empeñado a las cosas que emprendimos ayer, pero cuando las planteamos al interior de esa dinámica, podemos evolucionar esa dinámica que tenemos perversa, mala, regular o que no nos gusta hacia una dinámica que sea regenerativa del territorio y así poder tener una visión de largo plazo sostenible. Pasamos para yo terminar. Entonces, de eso se trata. Un resumencito para cerrar. O alguna No, otra idea. muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Yo me quería referir, aunque sería mejor que Marta refiriera lo de la parte emocional, porque de Sí. todas maneras, tanto el modelo DONA como el abordaje de la rueda, como el modelo T es para seres sentipensantes. Y ha habido una gran dificultad en entender que primero sentimos y después pensamos. Creemos de que los sentimientos son obstáculos. En el punto del abordaje de la rueda, la delimitación del territorio, lo primero que se hace y que obviamente es la primera parte del modelo T, que es la parte reflexiva, el futuro nace en la mente de cada uno desde una respectiva y una despectiva. O sea, una mirada seleccionando y una mirada rechazando. Esto es totalmente emocional. Yo quiero así, yo quiero esto, yo quiero. Yo no quiero, yo no pretendo. Por lo tanto, esa primera parte emocional, cuando se pasa ya a lo estratégico conversacional, es cuando podemos tener algún tipo de ordenamiento racional, pero lo primero tendrá que ser, siempre será emocional y hay que tratar de hacer convergencia a las diferentes opiniones, aunque me gustaría mucho que Marta Lucía, que la veo por allá toda bonita, nos dé algunas palabras con respecto a esto. Muchas gracias. Buenas tardes, qué gusto verlos y oírlos. Sí, en verdad que tenemos que pensar en que la parte emocional es muy importante y tiene que ir en concordancia con la parte racional, pero si
como dice Lucio, somos seres sentipensantes. Primero sentimos, después pensamos, después racionalizamos y sabemos que la memoria, cómo se graba la memoria en el cerebro por las emociones, porque uno no recuerda sino lo que le ha causado una emoción, buena, regular, mala, pero que le ha llegado, que lo ha movido, lo ha hecho sentir y eso es lo que se queda en la memoria. Entonces es muy importante entender lo que son las emociones y cómo las tenemos que por lo menos aprender a manejarlas. Ellas las tenemos, van a estar ahí siempre con nosotros y yo les decía desde un principio que son 44 las emociones y nosotros tenemos que aprender a vivir con 44 locas o con 44 amigas. Entonces, es ese manejo. Y sabemos que pensar en hacer un programa, un proyecto, en pensar cómo vamos a solucionar lo de la dona, es mirar un poquito más allá, es una mirada de largo plazo, cómo vamos a resolver, pero es muy importante que esa ansiedad y esa incertidumbre que se presenta en el primer momento cuando uno va a hacer un proyecto porque es algo desconocido, ese es el motor. La ansiedad es un regalo que nos dan y la incertidumbre porque es el motor para poder sentir, pensar y decir cómo lo vamos a lograr en este presente. De modo pues que es lo único que yo les puedo decir. Me encanta saber que Simon está por esos laditos y haberlo escuchado y qué bueno para todos que piensen un poquito en que lo que hacemos los seres humanos y lo principal en los seres humanos es que nos podamos juntar empáticamente, que podamos trabajar y construir todos juntos en este presente el futuro de paz y con dignidad en la que vamos a vivir en el territorio. Gracias.